que el primer parcial generalmente no es muy complicado. Yo acabo de hacer el parcial de los chicos de ejecutivo, que prácticamente en los primeros temas son casi muy iguales a ustedes. Y son más o menos como 25 preguntas, 30 preguntas, entonces no está tan difícil, pero sí necesito que estudien. Yo antes del examen, antes del día jueves, yo les voy a pasar un temario, donde todo lo que hemos visto, digo, todo está en plataforma. Los libros están en plataforma, sin embargo, yo les voy a pasar como tal también en esa semana, en esa plataforma, lo que son los libros de apoyo que se van a apoyar en ese primer parcial y un temario. Va a estar dentro de la plataforma, yo creo que lo voy a poner dentro de contenidos o algo así, para que ustedes se guíen en estudiar. Kevin, ¿quieres decir algo? Sí, dijo que va a ser en Google Fonts. Eso yo no lo he usado, se ocupa cuenta o algo así para crear. Para los que no sepan qué es Google Forms, es una aplicación de Google. ¿Qué se hace en Google Forms? Prácticamente yo les paso el link, lo que es, por ejemplo, aquí en clase, y ustedes les va a mandar a la página de Google con su cuenta de preferencia de Gmail, les abre directamente. Si no tienen cuenta de Gmail, también les abre con cuenta de Hotmail. O sea, no es necesariamente que ustedes tengan cuenta de Gmail para entrar a Google Forms. Lo único que les va a pedir es su correo electrónico y su nombre completo, y ya de ahí se empieza el examen. Entonces no hay que bajar ninguna aplicación ni nada, solo es cuestión de abrir el link y tener un correo electrónico, porque en su correo electrónico que den de alta, les va a llegar la confirmación de que se envió su examen. ¿Me entendieron? Sí. Ok, Lupita, ¿querías decir algo? ¿No? No, Miss, no había bajado la mano, disculpe. Gracias. Ok, bueno, entonces les voy a compartir, ya tengo aquí, esperemos que no se acabe. Tengo aquí ya el link de Kahoot. Tienen que entrar a kahoot.it. Acuérdense. Y el pin del juego es 21 39 138. Acuérdense que tienen que empezar a hacerlo muy rápido porque Kahoot da cierto tiempo para entrar a los jugadores, y si no entran a tiempo, empieza el juego. Creo que les da 15 segundos entre cada jugador. ¿Cuál es el PIN, perdón? 21 39 138. Miss, una pregunta, ¿cómo entraron ahí? Ya no vi. Ahí entran a kahoot.it, aquí arriba, mira, kahoot.in, y con el PIN, la página misma te pide un PIN que es el 21 39 138, y prácticamente entras a esto. Si tienes tu aplicación de celular, también nada más bajas, bueno, desde Kahoot, hay un como cuadrito, y ya directamente también pones el PIN. Antes de poner su nombre, para que se entienda a la hora de que ganen, bueno, de participar. Acuérdense
que Kahoot. Cámara para la aplicación porque estoy en el teléfono, entonces me tengo que salir de Zoom para hacer el juego. Ok. El problema con que te salgas de Zoom es que es un juego en vivo, ¿sabes? La cuestión con el juego en vivo es que tú no vas a ver como tal las preguntas. Yo, como sabrán, se va a poner aquí las preguntas y las respuestas y ustedes nada más les va a salir en su aplicación lo que es los colores. Ese es el problema con que no te puedes salir de la Yo sesión. estoy en el teléfono. Sí, ese es. Mira, lo que hacen cuando están en el teléfono es prácticamente como hay un inter en el que se ven las preguntas, puedes salirte de Zoom y contestar en ese momento. Eso es lo que hacen tus compañeros de la tarde, los que juegan directamente desde el celular. Aunque no veas la sesión, aunque veas la pregunta y te vas directamente a contestar. Digo, es más trabajo, pero... Yo digo que no con dos dispositivos, ¿no? Puedes hacerlo con los dispositivos, pero pues no todo el mundo tiene computadora y celular a la mano, lamentablemente. Ok, parece que ya vamos a empezar. Acuérdense que igual aunque esté empezando, pueden meterse con el pin del juego que ahorita va a aparecer en pantalla. La aplicación de la norma no es exigida por el Estado y no puede ser impuesta por la fuerza o coacción. Esa es una característica de la norma. Esa es la pregunta. La aplicación de esta norma no es exigida por el Estado y no puede ser impuesta por la fuerza o coacción. Las posibles respuestas son exterioridad, interioridad, posibilidad o incoercibilidad. Acuérdense que con este pin 2139-138 pueden entrar al juego aunque ya esté pesado. Les comento rápido que lo bueno de estos juegos es que muchas de estas preguntas van a venir en su examen. Bueno, es como una práctica. Claro, estas son más fáciles, ¿no? Pero en realidad sí muchas de estas preguntas van a venir en su examen. La siguiente pregunta es verdadero o falso. El TEMEC es el derecho internacional público. Como saben, el TEMEC es el tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Verdadero es la azul y falso es la roja. Acuérdense que el Tratado de Libre Comercio, antes se llamaba así, el TEMEC, acuérdense que lo que es comercios y compraventas es generalmente derecho privado, internacional privado. La tercera pregunta, consiste en que el cumplimiento va a ser exigido al individuo aún en contra de su voluntad. Otro tipo de características de las normas. Puede ser incoercibilidad, exterioridad, interioridad o coercibilidad.
Ave María, son los peregrinos. Sus micros, chicos, escuchamos todo. Ok, acuérdense que las normas tenían ciertas características. En esta cuestión de la incoercibilidad, esterilidad y coercibilidad, tienen que tener muy en claro cómo se diferencian cada una, porque si van a venir en el examen. Entonces, recomiendo que lo estudien mucho. La cuarta, ¿verdadero o falso? Las guerras son parte del derecho internacional público. ¿Verdadero o falso? Recuerden que vimos un cuadrito en el que veíamos qué era derecho internacional público y qué contenía el derecho internacional privado. La siguiente pregunta, ¿el derecho internacional privado qué regula? La primera opción es regula las relaciones entre estados como miembros de una comunidad o regula las relaciones entre Estado y los particulares. Es más, está haciendo pedir demasiado tiempo para las respuestas. Así está bien, maestro. Nos da chance. Bueno, la mayoría está bien. Recuerden que el derecho internacional privado regula las relaciones entre el Estado y los particulares. La otra era derecho internacional público. La siguiente pregunta, ¿estas normas contemplan la existencia de un derecho que es desprendido de una obligación o viceversa? Otra característica de las normas puede ser exterioridad, unilateralidad, heteronimia o bilateralidad. Acuérdense que en derecho muchas de las respuestas a los conceptos están dentro de lo que dice el enunciado. Y las características de las normas solo es cuestión de analizar la pregunta para conocer la respuesta. Exactamente, la bilateralidad. Derecho desprendido de otro, bilaterales. Otra pregunta, estas normas son creadas por la conciencia misma del individuo. Este habrá de obedecerlas para regular su conducta.
Acuérdense, otra característica de las normas, es creada por la conciencia del individuo y debe de serlas para regular su propia conducta. Puede ser coercible, coercibilidad, interioridad, heteronimia o autonomía. El siguiente, verdadero o falso. Los asuntos de extranjería son de derecho internacional privado. ¿Verdadero o falso? Esa pregunta también es del cuadrito que vimos, de la diferencia en internacional público e internacional privado. Que por cierto, les va a servir para toda su carrera porque ustedes están estudiando comercio internacional. La siguiente pregunta, ¿qué regula el derecho internacional público? Las relaciones entre Estados y los particulares o las relaciones entre Estados como miembros de una comunidad. Que se haya sido así. La siguiente pregunta, verdadero o falso. Las importaciones corresponden al derecho internacional privado. Las importaciones corresponden al derecho internacional privado, verdadero o falso. Creo que esta es la más fácil porque deberían de saberlo.
Claro, las importaciones son del derecho internacional privado. Acuérdense, todo lo que es compra-venta y mercancías e importaciones es internacional privado. La siguiente, en el actual del individuo lleva toda la intención para cumplir una determinada norma. En esta característica, lo importante es la intención de cumplir la norma. Puede ser interioridad, heteronimia, bilateralidad o unilateralidad. Profa, Mande. es que cuando estaba haciendo el tipo examen, se apagó la laptop, entonces me quedé en la última, me quedé como en las primeras preguntas en lo que prendía y todo eso. Al final lo Ya no hago. te puede, no, generalmente cuando se te apaga o te saca del juego, sí puedes volver a entrar, pero entras desde la pregunta que están todos. Esa es la cuestión. Entonces, Puedes volver a entrar ahorita, sin embargo, ya no vas a, o sea, tu puntaje se pierde. Ahorita, digo, vamos a ver cómo están los puntajes, pero sí, desafortunadamente no puedo, o sea, yo no puedo parar el juego y volverlo a empezar, porque estamos en vivo. sí, gracias. La siguiente es, son las reglas que enfrenta una persona provienen del medio externo. Entre las características de las normas, estas son las reglas que enfrenta una persona y provienen del medio externo. Puede ser coercibilidad, interioridad, autonomía o heteronimia. La penúltima, esta norma se refiere a que confiere facultades o impone obligaciones. Un ejemplo, un contrato, un poder notarial. La característica de las normas puede ser unilateralidad, heteronimia, bilateralidad o exterioridad. Acuérdense que esta norma solo confiere facultades o obligaciones, no es facultades y obligaciones, facultades o obligaciones. Puede ser un contrato o un poder notarial como ejemplo. Profesora, yo tengo una duda ahí. Estas no son normas, son características, ¿no? Son características de las normas, sí, o sea, la verdad me equivoqué a la hora de redactar la pregunta, pero sí, son características de las normas. Gracias. ¿Verdadero o falso? Las compraventas internacionales corresponden al derecho internacional público. ¿Verdadero o falso? Compraventas internacionales corresponden al derecho internacional público. ¿Verdadero o falso?
última. Estas características de las normas, perdón, no atienden a la intención del sujeto, sino que enfocan al resultado material de la conducta. Estas características de las normas no atienden la intención, sino que se enfocan en el resultado de la conducta. Puede ser exterioridad, bilateralidad, interioridad o unilateralidad. Ok, esperamos a que se termine el tiempo. Acuérdense que su compañera del agua estaba viendo lo que decía. No estamos hablando de normas, estamos hablando de características de las normas. Sin embargo, para que lo entendieran mejor, así lo hice en el Kahoot. Pero bueno, sí son características de las normas. Vamos a esperar a que termine el tiempo. Esta es la última pregunta de su cuestionario de hoy. Como saben, sí, la exterioridad es esta característica, no atiende a la intención del sujeto, sino que se enfocaba más en el resultado de la conducta, porque acuérdense que había una que sí se enfocaba en la interioridad del sujeto. ¿Ok? Aquí están sus puntajes, pero yo los voy a juntar también junto con lo que es su otro juego de la semana pasada. ¿Okay? Les voy a dejar de compartir. Bueno, pues espero que les haya ido muy bien a todos en el juego. Veo que todavía tienen alguna que otra duda sobre las características de las normas y sobre qué abarca derecho internacional público y derecho internacional privado. Entonces, antes de seguir con los temas, bueno, con lo que estábamos viendo, vamos a ver el cuadrito que se acuerdan que les comenté la semana pasada, nada más como para los que tengan dudas, quiten esas dudas de por qué estamos hablando de derecho internacional privado y derecho internacional público. Les voy a compartir. Estas preguntas, como les dije, les van a servir para su examen. Entonces, como tal, tienen que saber, o bueno, tienen que recordar muy bien los conceptos que ya vimos. Voy a buscar el cuadro. Vamos a ver. Bueno, lo que vimos en la mayoría de las preguntas de Kahoot fueron las características de las normas, que me parece que ya ven en el PowerPoint que tengo aquí. Acuérdense que son bilateralidad, unilateralidad, interioridad, exterioridad, incoercibilidad, coercibilidad, autonomía y heteronomía. Para el examen, prácticamente necesito que ustedes conozcan muy bien estos conceptos. Como sabrán, no les pedí ejemplos, sino más bien conceptos de cada una de las características de las normas. En las disciplinas jurídicas especiales que ya vimos, ¿se acuerdan que está lo que es el derecho
público, el derecho privado y el derecho social. Entonces, dentro del internacional público como tal, acuérdense que regula lo que es, aquí está, conjunto de reglas que regulan como tal las relaciones entre los estados, pero para formar parte de una comunidad. Y el derecho internacional público regula lo que es la relación entre los particulares y el Estado. Aquí estoy buscando su cuadrito, Acuérdense que hablamos de qué abarcaba cada uno de estos derechos internacionales. Y para que quede más claro, en estos conceptos lo que es las guerras pertenecen al internacional público, la compraventa al internacional privado, los asuntos de extranjería se refieren a inmigración, es internacional público, pero los matrimonios con extranjeros como es civil se refiere a internacional privado. Las importaciones comerciales es internacional privado y las organizaciones internacionales como tal es internacional público. Las leyes propias también pertenecen a internacional privado. Mónica, ¿quieres decir algo? Quiero preguntar algo, Miss, que tal vez suene tonto, pero ¿va a dar temario para el examen? ¿O lo está dando ahorita? No, sí voy a dar un temario para apoyarlos a ustedes en cuestión de, bueno, ven que vimos bastantes temas, entonces para que en el examen no se les haga tan pesado, yo les voy a dar un temario de lo más importante, de que estudien lo más importante, y ya así no se les dificulte a la hora del examen, ¿ok? Sí, o también va a venir también lo de las diapositivas, hasta ahorita todo lo que hemos visto. Sí, de hecho las diapositivas yo se los estoy como tal, si saben, se los estoy subiendo a la plataforma de EVA. Todas las semanas vamos cambiando de temas, como tal les voy subiendo las diapositivas o lo que vemos aquí en la clase. Y en la plataforma, lo que es la semana del examen, yo les voy a subir lo que son los libros que también ya están, pero se los voy a volver a subir como parte del contenido. Y les voy a dar en la cuestión de actividades y contenido, les voy a poner ahí todo lo que deberían de estudiar para su examen. Entonces tienen que checar su plataforma. En esa semana lo más probable es que no les encargue más que una tarea para que no sea tan pesada la semana y ya. Pero todo va a estar en su plataforma, ¿ok? Yaret, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Miss, esa diapositiva ya la subió. Sí, de hecho creo que me parece que está en la semana 2, estas diapositivas, lo que es clase 3 y 4, yo lo tengo como clases aquí, pero en su plataforma está en las primeras, donde empiezan las sesiones, ahí están estas diapositivas. Okay. Esta específicamente ya. Sin embargo, la que vamos a ver ahorita, esta no la he subido porque apenas vamos a entrar en el tema. Entonces, como tal, esta la voy a subir hoy en la plataforma, en su semana correspondiente, que me parece que es la semana 3. Entonces, esta que vamos a ver hoy, se la voy a subir. ¿Ok? Bueno, entonces, ya que estamos en esto, pues bueno, esta cuestión de este cuadrito de lo que corresponde a internacional público y privado, sí necesito que quede muy claro. Ya con esto, espero que ya no tengan dudas. También les comento que en su plataforma está lo que son los libros de apoyo. Tienen 4 o 5 libros de apoyo en lo que son las referencias. Sin embargo, para apoyarlos un poquito más, en la semana del examen yo les voy a subir los 3 libros de apoyo que les van a servir para estudiar en este parcial, que son los que tomé prácticamente lo que estamos viendo ahorita. Y vamos a compartirles lo que es en donde nos quedamos el martes. ¿Se acuerdan que estábamos viendo lo que son las acepciones de la palabra derecho? ¿Cuáles son estas acepciones de la palabra derecho? Acuérdense que son derecho objetivo, derecho subjetivo, derecho vigente, derecho positivo y derecho natural. Aquí yo les manejé un cuadrito, un mapa conceptual, como para que ustedes puedan corroborar, ver mejor
cómo se divide esta acepción. Se divide como tal con su objeto de estudio, es derecho objetivo y derecho subjetivo. Según su vigencia es derecho vigente y derecho no vigente. Y según su origen es derecho positivo y derecho natural. ¿Se acuerdan que vimos que es el derecho positivo? Como tal, vamos a recordar un poquito de lo que es el derecho positivo. El derecho positivo son todas estas normas jurídicas existentes en un país y se puede decir que son todas aquellas leyes creadas por los ciudadanos. En el derecho positivo es el derecho en vigor al que se practica y que se aplica a diario en los casos individuales que se presentan en la sociedad. Un ejemplo es que en México está prohibida la pena de muerte y es derecho positivo porque en todo el país está prohibida esta pena. Sin embargo, hablamos también que el derecho positivo puede ser vigente y no vigente, ¿se acuerdan? Aquí en la cuestión, el concepto como tal maneja que todo lo está en vigor, el derecho positivo, ese es el que se aplica actualmente. Por ejemplo, todos los códigos penales, el Código Civil, la Constitución, todo lo que nosotros aplicamos hoy en día es derecho positivo. Sin embargo, platicamos también que hay derecho positivo que no es vigente y derecho positivo que sí es vigente. Acuérdense que la vigencia y el vigor no es lo mismo. O sea, todo lo que estamos ahorita aplicando es derecho positivo. Todas las leyes que ustedes conocen, las pocas o muchas que conocen, es derecho positivo. Porque está ahorita en esta época. Sin embargo, no todo derecho positivo puede ser vigente y lo platicamos la clase pasada. ¿Qué sucede con este derecho positivo como tal que no es vigente? ¿Se acuerdan que hablamos de la cuestión del plebiscito y el referéndum? Yaret, ¿quieres decir algo? No, me olvidé bajar la mano, perdón. ¿Y Gustavo? Bueno, según yo lo que leí sobre el derecho vigente y no vigente es que el no vigente es aquel como las normas que todavía apenas, o sea, que ya fueron aprobadas pero que todavía no se implementan, ¿no? Y también como que los sucesos históricos como el derecho romano. Sí, de hecho, prácticamente para que ustedes puedan pues saber la diferencia entre derecho vigente y no vigente es la aplicación. En la cuestión más fácil, de hecho esto también se los comenté a los chicos de la prepa porque también estamos viendo justamente lo que es derecho positivo y derecho vigente y no vigente, es más fácil en sentido de aplicación. ¿Por qué? Porque hay normas que, por ejemplo, ya son derecho positivo porque ya están publicadas, sin embargo, aún no se aplican. Entonces, como tal, es derecho positivo, pero todavía no es derecho vigente. Sí, está bien, en cuestión de aplicación es exactamente. Miriam, ¿quieres decir algo? Sí, que por ejemplo las dos son a votación, pero por ejemplo el plebiscito es como la manera en que se va a aplicar y el otro es para cambiar la ley, ¿no? Así es, vimos la diferencia entre lo que era el plebiscito y el referéndum, exactamente. Entonces, bueno, ya que quedó claro, acuérdense que los dos vienen en lo que son la Constitución y pues son procedimientos para cambiar leyes o para dejar de aplicar leyes. Es una consulta, por así decirlo, popular. Acuérdense que platicamos que el primer referéndum iba a ser en el 2022 o aparentemente va a ser en el 2022. En México no ha habido todavía, no ha existido, perdón, todavía un referéndum, sino que va a ser hasta el 2022 cuando se apruebe lo que es la revocación del mandato del presidente de la República, que fue una promesa de campaña justamente, que dijo que los mexicanos iban a poder decidir a mitad de su mandato si podía seguir siendo presidente o no, de acuerdo a esta consulta popular. En ese momento no sabían qué iban a hacer, sin embargo, la Constitución sí lo tenía contemplado en algún momento, entonces van a hacer lo que es este primer referéndum, ¿ok? Hasta el 2022, probablemente, porque todavía no es como seguro que lo hagan. Sin embargo, lo que tienen que hacer en cuestión del referéndum, o bueno, el instituto encargado de todo este tipo de consulta ciudadana, referéndum, plebiscitos y obviamente elecciones, es el OPLE.
Pues, la institución encargada que debería hacer este referéndum es el OMPLI. ¿Ok? Vamos a ver también, ya que pasamos esto, vamos a ver también cómo se divide el derecho positivo. Como saben, el derecho positivo pues son todas estas normas que se aplican hoy en día, que pueden ser vigentes o no vigentes, y estas mismas se dividen en 3 subramas, que es el derecho federal, el derecho local y el derecho municipal. Por su nombre, creo que saben qué es, pero necesito que alguien me diga, ¿saben qué es el derecho federal, el derecho local y el derecho municipal? Si alguien quiere decirme los conceptos, alza su manita. No, nadie. ¿O saben por qué se divide así el derecho? ¿Se divide así para un mejor control? Para un mejor control, así es. Cuestión de jerarquía. Vamos a ver en otro tema, más adelantito, vamos a ver lo que es la jerarquización de las normas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que todas las normas es por una jerarquía? En cuestión de aplicación también. Hablamos de una pirámide de Kelsen, que no lo hemos visto como tal dentro de la clase, pero sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, se los adelanto. En la cuestión de la jerarquización de las normas, también están como tal este tipo de situaciones. Hasta arriba está la Constitución. Nuestra Constitución, acuérdense que es nuestra Carta Magna, nuestra ley máxima, nuestra ley suprema a nivel México. Al par de la Constitución están los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque como tal, los tratados internacionales también ven cuestiones de derechos humanos. Entonces, como tal, los derechos humanos, al ser universales también, y son inalienables, o sea, que no se pueden ni partir, ni pasar a otra, ni dejar de ser, en cuestión de derechos humanos, entonces los tratados internacionales están a la par de la Constitución. De ahí para abajo, la Constitución, luego vienen las leyes, reglamentos y sentencias. En la cuestión del derecho positivo también hay jerarquías. Aunque todo se aplique, son las leyes que ya conozcamos ahorita justamente y que se apliquen, hay 3 tipos: derecho federal, derecho local y derecho municipal. Sí, se utiliza para una mejor organización social y para cuestión de aplicación también. En la cuestión del derecho federal, pues saben que es el conjunto de leyes jurídicas dictadas por el Congreso de la Unión y que tienen vigencia en todo el territorio nacional. Acuérdense, vigencia en todo el territorio nacional. Para tal, este derecho federal también algunos lo llaman derecho nacional. Sin embargo, todos lo conocemos como derecho federal. ¿Cuáles son estas normas que se aplican en todo México a nivel nacional? Claro, quitando el hecho de la Constitución, las leyes federales, Ley Federal del Trabajo, Código de Comercio, la agenda fiscal, bueno, la ley fiscal. Entonces, estas normas como tal son de aplicación para todos. Nosotros tenemos también derecho local. En el derecho local existen otras normas, bueno, otras leyes. En esta cuestión de derecho local son estas leyes y normas aplicables, pero solamente en el estado en el que se rige. Por ejemplo, Veracruz, vamos a poner Veracruz. Un ejemplo de legislación local o de ley local puede ser la Constitución Política del Estado de Veracruz, porque también tenemos una Constitución. Está el Código Civil del Estado de Veracruz, el Código Penal del Estado de Veracruz, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, y así podría decir muchas leyes del Estado de Veracruz. Entonces, ¿cuál es la diferencia con vamos a ver, derecho federal y derecho local? Derecho federal se aplica a nivel nacional, o sea, para toda la República, y el derecho local se aplica en la cuestión del estado en el que vive, por así decirlo, de un estado de la República. La cuestión con el derecho federal y el derecho local, en cuestión de jerarquías, el derecho federal es más alto, por así decirlo. Si una legislación local, en este caso, y no me acuerdo si los platiqué de ustedes de este ejemplo, pero por ejemplo, si yo soy una persona que me quiero casar con mi novia, con otra persona del mismo sexo. Aquí en Veracruz, si tú vas al registro civil y dices, me quiero casar con mi novia, el registro civil de Veracruz te va a decir, bueno, el oficial te va a decir, no puedes. ¿Por qué? Porque mi legislación local todavía no se reforma a que
el matrimonio puede hacerse entre dos personas del mismo sexo. A nivel federal, el Código Civil Federal sí tiene esta reforma de que ya se pueden casar personas del mismo sexo. Sin embargo, aquí en Veracruz, no. Entonces, a nivel estado, me refiero. Entonces, la cuestión con esto es que tú puedes hacer ciertos, digámoslo así, protecciones para poder casarte, pero eso es cuestión de derecho. Pero, ¿qué sucede aquí? Aunque mi legislación local diga lo contrario a lo que dice la legislación federal, gana la legislación federal. Por eso, mediante ciertas, no digamos tretas, digamos ciertas cuestiones de derecho, o bueno, cuestiones de defensa de derecho, entonces puedes llegar a casarte, por así decirlo, aquí en Veracruz, mediante algo que llamamos amparo federal, por eso es federal. En la cuestión del derecho municipal, en el derecho municipal generalmente son reglamentos. En la cuestión de derecho, primero están las leyes y las normas y luego los reglamentos. Los reglamentos son municipales. En la cuestión de derecho municipal, generalmente se refieren a estos reglamentos que regulan como tal los municipios de los estados. Por ejemplo, uno que es muy fácil de diferenciar es el reglamento de tránsito. Cada municipio tiene un reglamento de tránsito, Boca de Río, Veracruz, Medellín, etc. Como tal, esta capacidad jurídica de los municipios es cuestión de constitución. Cada uno tiene su propia autonomía, aunque estés dentro de un estado o aunque estés dentro de una federación. Otro podría ser de limpia pública, el de alumbrado público. Generalmente los ayuntamientos son los que dan estos reglamentos municipales que solo se aplican en el municipio. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, en Orizaba. Vamos a poner Orizaba. En Orizaba, un reglamento municipal es que tú no puedes tirar basura después de cierta hora. O sea, si, por ejemplo, pasa el camión de la basura y tú ya no sacaste tu basura, tú no la puedes sacar a las 12 de la noche porque es multa. Se te multa el municipio, un reglamento que puede ser ahí. Ustedes, pero quiero preguntarles a ustedes, ¿se les ocurre algún reglamento municipal? ¿Pueden decirme algún ejemplo de reglamento municipal? ¿Alguna regla que se les ocurra? Laura. Primero Laura. Ok, Arenagua, Laura. Primero Laura y luego Arenagua, por favor. Profa, podría ser como, por ejemplo, que ahorita en lo de la contingencia, aquí en mi municipio, pasaron avisando de que después de las 9 o 10 de la noche, todos tenían que estar en su casa y la persona que estuviera, por ejemplo, se le encontrara en vías públicas, ingiriendo bebidas alcohólicas o haciendo algún tipo de fiestas, se le iba a multar. Ok, ¿en qué municipio estás? Yo soy de Lagunas, Oaxaca. Ok, sí, hay municipios que es un reglamento municipal, como sabrán, no todos los municipios tenemos toque de queda, que le llaman más o menos. Sí, prácticamente eso es un tipo de reglamento municipal. Gracias. Arenagua. El emplacado de los coches que tienen un color en específico y cada cierto tiempo tienen que... Ok, se te corta, pero sí, escuché lo de el emplacamiento, y cada cierto tiempo también tienes que cambiar también tus placas. Sí, reglamentos municipales relacionados con emplacamiento, verificación, derechos vehiculares, prácticamente sí. Cada municipio, como sabrán, cambia su reglamento en cuestión de emplacamientos. No todos son iguales, todos lo tienen prácticamente, pero sí cambian de acuerdo a cada municipio. Gracias, Arenagua.
Gerardo. Sí. Yo iba a decir que una vez cuando fui a Tequila, ahí puedes tomar en la vía pública, o sea, como si nada, porque ahí es legal. ¿Así? No, nunca he ido a Tequila, Sí, pero... ahí es legal. Ok, Sí, de puedes, hecho, o sea, por tomar en ejemplo... la vía pública y la gente toma y nadie los puede detener, o sea, no les pueden decir nada. Prácticamente, acuérdense que beber bebidas alcohólicas en la vía pública generalmente no debería estar como prohibido, sin embargo, sí, en cuestión de reglamentos municipales, hay municipios que sí tienen en cuenta lo que es disturbio o algo así, entonces sí te pueden como que meter a la cárcel por eso, o sea, a lo mejor un tiempecillo, pero si sales, pero prácticamente, por ejemplo, aquí en el bulevar de Boca del Río, en lo que es Distrito Boca, ustedes sabrán que ya está prohibido como tal tener o beber bebidas alcohólicas en lo que es lo que nosotros llamamos Distrito Boca, ¿no? Aquí, sin embargo, tenemos el día, creo que el 31 de diciembre, me parece 24 o 25 de diciembre, el 31 de diciembre sí dejan ir a tomar al bulevar, lo que es Plaza de los Valores, y es el único día que dejan tomar en el bulevar. Y a las 7 de la mañana te están ya corriendo Protección Civil. Pero sí, es una cuestión de reglamento municipal, el hecho de tomar en vías públicas en ciertos lugares específicamente, porque por ejemplo, si ustedes se les ocurre tomar bebidas alcohólicas afuera de su casa, eso no es como tal parte del reglamento municipal, sino en vías públicas. Sandy, ¿quieres decir algo? No, pues lo de los municipios, de las normas jurídicas. Bueno, por ejemplo, aquí, donde yo soy, no se sancionan por no asistir, por ejemplo, a cuando llaman a la comunidad a hacer labor social. Entonces, si no asistes a hacer, por ejemplo, limpieza de las calles principales o algo así, se les da una sanción. Tampoco. ¿En qué municipio estás? Aquí en Oaxaca. De Oaxaca tiene sus cosas. Gracias. Sí, y solo nace, por ejemplo, nada más. Sí, es Oaxaca, de verdad que a veces, digo, no es por hacer menos el municipio, simplemente que tiene como, es un municipio, o bueno, un estado en el que tiene como una cultura un poquito más arraigada en la cuestión de, pues no sé, de costumbres, pues a lo mejor también ahí, por eso tiene bastantes reglamentos que no se aplican en la mayoría de los municipios, ¿no? Gracias, Andy. Kevin, ¿quieres decir algo? Sí, también puede ser sobre los vidrios polarizados en los coches, porque hay varios municipios donde te dejan llevarlos y en otros no. Así es. De hecho, forma parte, bueno, lo adicionaron al reglamento de tránsito. Saben que aquí en Boca de Río, Veracruz, bueno, no sé si en Medellín, pero Veracruz, Boca de Río, está prohibido tener vidrios polarizados. Prohibido, porque ahí te pueden parar el tránsito y te pueden multar por traerlos y hacértelos quitar en ese momento. Ya lo he visto. Lupita. El derecho municipal de limpieza y también el que se tiene como, bueno, derecho no, perdón, reglamento, y el reglamento que hay en los cementerios de cada municipio. Así es, el reglamento de los cementerios es muy bueno. Sí, cada municipio cambia de acuerdo a su panteón municipal, exactamente. Parques y panteones se llama la dirección. Ok. Vamos a seguir con lo que es derecho objetivo y subjetivo. Ya que pasamos lo que es derecho positivo, derecho vigente, derecho no vigente. Okay. Vamos a ver quién está alzando la mano. Un tantito de que se me traba aquí también esto. Arenagua, ¿quieres decir algo? ¿No? No, mi, sí estoy... Se me olvidó bajar la mano, perdón. Ah, ok. Ya admití a la chica que estaba en sala de espera. Porque sí. Ok, vamos a ver lo que es derecho objetivo y derecho subjetivo. Como tal, el derecho objetivo
es un conjunto de normas que son las que imponen deberes, confieren facultades, o sea, permite o prohíbe. Prácticamente el derecho objetivo es el que está expresado en las leyes o las normas que emanan del poder público. Ahorita vamos a ver qué es el derecho objetivo un poquito más pues explicado. Como tal, en esta cuestión del derecho objetivo son el conjunto de normas, ordenanzas y leyes que prescriben una obligación. Es decir, como tal, imponen una conducta o resolución legal a una situación o personas determinadas. Como tal, son las formas jurídicas que imponen a las sociedades obligaciones activas, o sea, obligaciones de hacer o obligaciones de no hacer. Como tal, ¿se me corta? No. Ok. El derecho objetivo como tal es un derecho coercitivo también, es decir, que genera obligaciones. Para que quede claro, el derecho objetivo genera obligaciones. Y puede tener dos orígenes, lo que es el derecho natural y el derecho positivo. Como sabrán, el derecho natural es el conjunto de derechos derivados de la propia condición humana. Y el derecho positivo, porque lo acabamos de ver, corresponde al cambio de un ordenamiento jurídico específico en una nación. Prácticamente, el derecho objetivo es el que genera obligaciones. Como tal, puede ser escrito mediante códigos, reglamentos, constituciones, o puede ser también por medio de costumbres, el constitucionario que también le llamamos. Un ejemplo de derecho objetivo. Vamos a poner lo establecido en toda la Constitución, lo establecido en los códigos penales, en los códigos civiles, en las leyes militares, las normativas de tránsito, las responsabilidades fiscales. Porque todo lo que hablamos de derecho objetivo que impone una obligación. Como tal, sabrán las leyes, toda la Constitución, todos los códigos, todos los reglamentos generalmente imponen obligaciones. Digo, también confieren derechos, pero la mayoría impone obligaciones. En el caso del derecho objetivo, para que quede muy claro, son estos los que imponen obligaciones. Y todos los derechos objetivos que están dentro de la Constitución, todo lo que está dentro del Código Penal, dentro del Código Civil, todo lo que son las normativas de tránsito, las responsabilidades fiscales de pagar impuestos y también, por estar ahí, las normas militares. Prácticamente esos son ejemplos de derecho objetivo. En la cuestión de derecho objetivo, pues prácticamente no hay mucho que decir, sino que son estos que imponen pues las obligaciones. Vamos a ver también lo que es el derecho subjetivo, que van muy pegados como tal. Vamos a ver. Perdón, ya la pasamos. ¿Y qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo como tal, hablamos de cuando... ay, perdón, se me fue la diapositiva. El derecho subjetivo como tal, hablamos de este tipo de derechos cuando puede explicarse que el derecho subjetivo es la libertad de expresión, la libertad del sujeto. Aquí en la diapositiva, por ejemplo, vemos que nos referimos al conjunto de potestades, libertades o facultades jurídicas que poseen como tal los individuos. Esta se sustenta como tal en el derecho natural también, que puede ser lo que es por acuerdo mutuo como los contratos, y el ordenamiento jurídico, que es el derecho objetivo. Como tal, el derecho subjetivo también nace de una ley, ya sea de un contrato, a través del cual alguien adquiere un derecho sobre algo o sobre alguien. Prácticamente estos derechos subjetivos son más relacionados con el sujeto y confieren como tal derechos, ya sean facultades o ya sean potestades. Prácticamente la diferencia entre el derecho objetivo, que el derecho objetivo confiere, bueno, da obligaciones, es el que impone obligaciones, y el derecho objetivo pues es el que da los derechos, estas facultades, estas potestades. Un ejemplo de lo que son los derechos subjetivos son estas, como tal, lo que comenté, las libertades de expresión, la libertad de prensa, el derecho de petición. Esta cuestión de el derecho subjetivo como tal, pues son todos estos, van pegados también con las garantías individuales, o sea, todas estas ideas o todos estos derechos que tenemos como tal,
pues son derechos subjetivos. Por eso son subjetivos, porque van relacionados con el sujeto. Y en la cuestión del derecho objetivo, pues van más relacionados a que te imponen obligaciones. Como tal, la diferencia fundamental entre estos dos derechos es que el derecho objetivo rige como tal la conducta. ¿Por qué? Porque impone obligaciones de algún tipo, como pueden ser aceptadas o forzadas. Y en el derecho subjetivo, por el contrario, rige los pactos de los ciudadanos. Estos son los que dan los derechos, según lo estipulado ya sea en la Constitución, en los tratados internacionales, en los contratos, en los convenios. Es decir, se puede construir a partir de una norma jurídica y está relacionado con el sujeto. Entonces, derecho objetivo impone obligaciones y derecho subjetivo es el que te da los derechos. ¿Ok? Me imagino que está claro, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? No. Ok. El derecho subjetivo como tal también tiene clasificaciones. Les vamos a mencionar nada más. El derecho subjetivo es según la conducta debida. Como tal, el derecho subjetivo según la conducta sería a la conducta propia o a la conducta ajena. La conducta propia es cuando permite hacer o omitir acciones. Y la conducta ajena es cuando permite exigir una conducta positiva. Es decir, hacer algo o dejar de hacer algo. Como tal, también según su afecto, es relativo o absoluto el derecho subjetivo. El derecho subjetivo puede ser relativo cuando se hace valer un derecho frente a otra persona. Y el derecho absoluto es cuando se hace valer un derecho ante el conjunto de la sociedad. Prácticamente en la cuestión del derecho subjetivo, que son los que te dan todos tus derechos, esto es derecho subjetivo, pues tú puedes hacer valer tus derechos frente también a una persona, a otra persona, o en este caso frente a la sociedad. La cuestión del derecho subjetivo, cuando haces valer, por ejemplo, tu derecho a otra persona, frente a otra persona, se habla más que nada como de las libertades. Acuérdense que los derechos también tienen limitantes. O sea, todos los derechos, pues es para todos, pero también tenemos limitantes en nuestros derechos. ¿Y cuándo se dan estos limitantes? Cuando tú afectas el derecho de otra persona. Prácticamente cuando dicen el respeto al derecho ajeno a la paz, es por ahí va este asunto de los limitantes de nuestros derechos. Como sabrán, en cuestión de limitaciones, generalmente se da, y eso que quede muy claro, se termina tu derecho cuando el de la otra persona comienza. Por ahí va también lo de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho de petición, todos los derechos que tenemos limitantes. ¿Ok? Esto ya. Vamos a ver lo que es derecho real y personal. Este es otro tipo de derecho. Esto no lo vamos a ver mucho, solo lo vamos a mencionar para que sepan cuál es la diferencia también, porque esto es cuestión prácticamente de derecho civil, que lo van a ver un poquito más adelante. Pero bueno, lo que son el derecho real. Un señor que se llama Rafael de Pinavara, que es un politólogo, abogado, filósofo, decía como tal que el derecho real es la facultad correspondiente a una persona sobre un caso específico o sobre un sujeto. Prácticamente el derecho como tal, derecho real, es el poder jurídico que se ejerce directamente o indirectamente sobre una cosa, ya sea para aprovecharla total o parcialmente. Un ejemplo de derecho real es, por ejemplo, la propiedad. La propiedad es como que el máximo de todos los derechos reales. ¿Por qué? Porque la propiedad prácticamente aquí lo que dice es la facultad de ejercer como tal un derecho sobre una cosa, ya sea total o parcialmente. La cuestión de la propiedad es que ustedes saben que cuando tú eres dueño o propietario de algo, ejerces un derecho real. Como tal, el derecho personal es el vínculo a dos personas y se deriva de una relación jurídica preexistente, como tal, que las faculta para exigir el cumplimiento de una obligación. En la cuestión del derecho real y el derecho personal, la diferencia radica en que en el derecho personal tiene que existir un derecho preexistente. El derecho personal no puede existir solo. Un ejemplo de derecho personal podría ser el contrato de prenda. Como tal, si ustedes han ido alguna vez saben de los Montes de Piedad o las casas de empeño, sabrán que tienen que firmar un tipo de contrato.
y ese contrato es un contrato de prenda. Como la cuestión en el derecho personal es un tipo de derecho personal, ¿por qué tiene que existir como tal otro derecho para poder hacer estos derechos personales? Como tal, en el derecho de prenda, ustedes saben que tienen que firmar ese contrato, tienen que dejar su prenda o lo que vayan a ir a empeñar, y a cambio les dan dinero, o los venden, bueno, generalmente los empeñan. Entonces, en esta cuestión del derecho de prenda, ustedes van, firman su contratito. Perdón, estoy viendo el chat. Ok. En la cuestión de los empeños, realmente se da este derecho personal cuando tú das tu ¿cómo se llama? Tu prenda, tu propiedad a cambio de dinero. Vamos a ver un poquito más adelante lo que son estos derechos reales y personales. Sin embargo, ahorita como tal, pues no es necesario como que saberlos tanto porque no es importante ahorita para su materia. También dentro de estos derechos personales están los derechos de goce. Prácticamente estos derechos de goce pues son los derechos de disposición sobre la cosa. Prácticamente estamos hablando de cosas. En el derecho de goce y disposición solo se tiene disfrute al uso y goce de un bien inmueble. No han visto la clasificación de los bienes, pero los bienes pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, bienes fungibles, no fungibles. En el caso de los bienes inmuebles, son los bienes que no se pueden trasladar de un lugar a otro. En este caso, por ejemplo, las casas, los terrenos, edificios. Los bienes inmuebles, recuerden, son los que no se pueden trasladar de un lugar a otro. Y en el caso de los derechos de goce, son estos que solo tienen el derecho a disfrutar de esa propiedad, ya sea en uso y goce. En derecho hay algo que nosotros llamamos usufructo. El usufructo como tal es un derecho de goce. ¿Por qué? Porque tú disfrutas de la cosa, sin embargo no tienes una propiedad sobre ella. En la cuestión de los derechos de goce, que es el uso y disfrute de la cosa, que se refieren mucho al usufructo. ¿Por qué? La cuestión del usufructo, imagínense que nosotros, digámoslo así, me dan una casa en usufructo y esa casa tiene una huerta. En esa huerta nacen, no sé, aguacates, tomates, cebollas, etc. Entonces, como me están dando esa casa en usufructo, yo puedo también usar lo que es mi huerta que está dentro de la casa que me dieron en usufructo. Entonces, cuando dicen el uso y goce de eso, quiere decir que, por ejemplo, lo que da el huerto, yo lo puedo gozar y usar. Sin embargo, la casa no es mía, solamente como que, por así decirlo, me la están prestando. Que no se llama así, pero bueno, para que entiendan un poquito mejor. Generalmente los usufructos se usan no solamente en cuestión práctica de sembradío, sino que más bien también en cuestión de vivienda. Por ejemplo, si ustedes, digámoslo así, ustedes son dueños de una casa y tienen 2 hijos. Y dicen, no, ¿sabes qué? Yo ya le quiero dejar la casa a mis hijos porque pues ya están grandes, etc. Entonces, digámoslo así, que le donan la casa a sus hijos y los hijos de repente se convierten en los dueños de la casa. Entonces, por así decirlo, tú ya no tienes ningún tipo de derecho sobre esa casa porque ya les donaste a tus 2 hijos la casa. ¿Qué se utiliza en estos casos? El usufructo vitalicio. El usufructo vitalicio, que es el uso y goce de la cosa hasta que te mueras, por eso es vitalicio, que es para toda tu vida. Prácticamente lo que hizo la señora es, pues sí, les dona la propiedad, pero con la condición del usufructo vitalicio, que es uso y goce de la cosa hasta que ella me muera. Prácticamente ella tiene ese derecho de vivir ahí hasta que se muera. Eso es el usufructo, el uso y goce de la cosa. Prácticamente eso es un derecho de goce. A diferencia de la propiedad, ustedes saben que como propietarios ustedes tienen todo el derecho de hacer lo que quieran con su propiedad. Sin embargo, si tu propiedad tiene limitantes como un usufructo, como un derecho de goce, pues entonces ya hay una limitante también como tal en el derecho real de la propiedad. Igual también aplican los arrendamientos. Por ejemplo, ustedes saben que si hacen un arrendamiento de cualquier propiedad, ya sea departamento, casa, local, ustedes saben que son los dueños. Sin embargo,
Por ejemplo, cuando estás en arrendamiento, tú no puedes, por ejemplo, tampoco vender mientras tus arrendatarios están viviendo en la casa. Todos sus derechos son limitados. En esta cuestión de los derechos de goce, pues se van más por ahí. O sea, a lo mejor tú eres el propietario y tienes el derecho real, que es más arriba que los derechos personales, pero sin embargo también tienen tus limitantes. En esta cuestión de los derechos de goce y usos de bienes inmuebles, se refieren también a los mutuos, que es otro tipo de contrato, a los arrendamientos y pues al usufructo. Como tal, los mutuos son préstamos, o sea, prácticamente me prestan la casa y yo no te pago nada. Y también eso es un tipo de contrato, ¿eh? Entonces, después está, si vimos lo que es el usufructo, también hay lo que se llama habitación y servidumbre. Generalmente la habitación y servidumbre también están ligados a lo que es el usufructo. ¿Por qué? Porque generalmente el usufructo es de casas, habitación. Entonces, la habitación prácticamente se refiere al uso y goce de las casas habitación, y generalmente van pegadas al usufructo. Y la servidumbre prácticamente es otro tipo de derecho real, que no es más que nada que dar el paso entre dos predios. Eso no lo van a ver todavía, creo que lo van a ver hasta cuarto, me parece. Pero bueno, la servidumbre prácticamente es que ustedes tienen dos predios, digámoslo así, juntos. Y para salir, digámoslo así, a la carretera, pues tienen que hacer un camino, ¿no? Entonces, como tal, servidumbre es este camino que podían hacer entre estos dos predios para llegar a la carretera principal. Eso es la servidumbre. Prácticamente, pues lo que se comparte entre dos predios, entre dos derechos de propiedad. Ya lo van a ver más adelante, pero prácticamente es eso. Ahora, ¿qué es el derecho natural? El derecho natural como tal son estos principios y normas jurídicas que dignifican a la persona. Son las atribuciones que como tal, ya saben, tienen los sujetos por el simple hecho de ser personas y se derivan de la propia naturaleza humana. De manera general, estos determinan también el derecho objetivo, como ya vimos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el de la educación. Todos estos derechos que prácticamente son tuyos por el hecho de ser persona. ¿Ok? Antes de pasar a las fuentes del derecho, necesito saber si tienen alguna duda sobre estas cuestiones del derecho, lo que es el derecho objetivo, lo que es el derecho subjetivo, el derecho positivo, el derecho vigente. Acuérdense que esas son acepciones de la palabra derecho. Entonces, necesito saber si tienen alguna duda antes de pasar al siguiente tema, que son las fuentes del derecho. ¿No? Hable ahora, aunque haya para siempre. ¿No hay ninguna duda sobre las acepciones de la palabra derecho? ¿No? Ok. Vamos a dejar de compartirlas tantito para platicarles. Ok. Vamos, antes de pasar al tema de las fuentes del derecho, que son específicamente tres principales y que son para mí las más fáciles de explicar porque pues, son las más obvias, entre paréntesis, vamos a platicar un poco de las cuestiones de la acepción de la palabra derecho. Antes de esto, quisiera hacer un pequeño ejercicio, a ver si ustedes saben cómo resolverlo. Tenemos una serie de casos. Vamos a practicar lo que es el análisis de casos. Esto es importante para que ustedes puedan ambientarse en lo que es identificar como tal, pues, los derechos que están dentro de estas situaciones. Generalmente, en los análisis de casos, pues, pones un caso real o hipotético y, pues, vamos a platicar qué harían ustedes en ese caso. Aquí la cuestión, vamos a hacer poquitos, vamos a hacer 1 o 2, nada más para que sepan, porque sí vamos a tener que conocerlo y vamos a tener que ver también el proceso de creación de leyes. Ok, vamos a ver, en el caso 1, Andrés como tal trabaja como publicista en una empresa y su jefe lo llama para una reunión privada, a puerta cerrada.
Allí como tal, su jefe le recrimina a Andrés un error que supuestamente ha tenido, aunque según Andrés dice que el error lo tuvo su jefe. Esta cuestión le está echando la culpa a Andrés del error, por así decirlo, el jefe. Y en dicha reunión el jefe lo empieza a ofender y decirle que es un idiota, que es un bueno para nada, que no sirve y que tal vez como tal le está pasando secretos a la otra empresa. Que él es un retrasado mental, que no sirve para nada y que prácticamente lo está traicionando. En este caso también Andrés, como ya sabía cómo era su jefe, graba la conversación con su teléfono celular a escondidas del jefe. ¿Para qué? Para que lo pudiera utilizar en cuestión dada en algún juicio. Entonces, este es el caso. Andrés es publicista y bueno, tiene una reunión a puerta cerrada con su jefe, en donde su jefe le echa la culpa de un error X y su jefe lo empieza a ofender. Le empieza a decir que es un idiota, que es un retrasado mental, que seguro pasa información a la otra empresa y que prácticamente pues no sirve para nada. Andrés, como ya conoce cómo es su jefe, pues le empieza a grabar la conversación, obviamente escondidas del jefe por su celular, y lo quiere utilizar para prueba de juicio en algún momento. Las preguntas son: la primera pregunta es, ¿ustedes creen que se ha violado algún derecho humano en este caso? Repito la pregunta. ¿Ustedes creen que se ha violado algún tipo de derecho humano en esta situación específicamente? ¿No? ¿Nadie? Derecho. Quizás sí. Bueno. Ok, quizás sí. Vamos a ver. Ok, les voy a, para que sea más fácil para ustedes, les voy a compartir los 30 derechos humanos que existen hoy en día, para que ustedes puedan ver cuáles son estos derechos humanos. ¿Dónde están derechos humanos? Artículo 1 al 30. Lo de los derechos humanos prácticamente lo vamos a ver ahorita en lo que es su segundo parcial, pero pues se los voy adelantando. No es tan difícil. ¿Por qué? Porque prácticamente es como cuestión de aprendértelos, saber de qué se tratan, y bueno, lo vivimos todos los días. Es como cuestión nada más de ponerte un poco a pensar. ¿Sí? Les voy a compartir. Ay, internet. Ok, vamos a compartir. Los derechos humanos, como les dije, son 30 artículos que están en la Declaración de Derechos Humanos. Como tal, el primero es derecho a la igualdad, prohibición a la discriminación, ya saben, por razones de sexo, raza, idioma. Derecho a la vida, artículo 3. Prohibición a la esclavitud, artículo 4. Prohibición a la tortura, artículo 5. Luego está el derecho al reconocimiento como persona ante la ley. La protección contra la discriminación es otro derecho. El derecho al recurso ante tribunal competente, o sea que tienes derecho a recibir como tal el acceso a un sistema judicial cuando tus derechos son vulnerados. La protección ante la detención arbitraria. Saben que nadie puede detenerte o arrestarte arbitrariamente. El derecho a una audiencia pública y justa. El derecho a la presunción de inocencia. El derecho a la privacidad. Como tal, saben que tenemos derechos a protección en caso de calumnias, en caso de infamies, de que te empiecen a ofender o, bueno, violentar como tal, ¿no? Violar tu correspondencia también es parte de esta cuestión del derecho a la privacidad, entrar a tu casa sin permiso o que nadie puede ofenderte o calumniarte. El derecho a la libertad de movimiento, ya saben, circular por tu país y donde sea que quieras vivir. Derecho de asilo. Te persiguen en tu país, tienes derecho a buscar asilo en otro país.
El derecho a la nacionalidad, saben que todos tenemos derecho a ser ciudadanos. Derecho al matrimonio y la familia, es un derecho humano también. Derecho a la propiedad privada. Esto es importante porque en los países que son, vamos a ir un poquito más temprano, vamos a salir ahorita 10 minutos antes por si preguntaban por su break. El derecho a la propiedad privada. En los países comunistas, por ejemplo, no existe la propiedad privada, se supone, pero los derechos humanos dicen que sí. La libertad de culto y religión, la libertad de opinión e información, el derecho a la reunión y asociación pacífica, y el derecho a participar en los recintos públicos también es un derecho humano. Derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho al descanso y al tiempo libre. Ya saben, se refieren a la jornada laboral, no a las jornadas de educación. Derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la educación, derecho a participar en la vida cultural, artística y científica, derecho a un mundo libre y justo, derecho al respeto a la comunidad. Alejandra, ¿quieres decir algo? Disculpe, de casualidad, en el caso que nos acaba de mencionar, no entra en el derecho privado. Digo, porque dice que es una empresa y que brinda, bueno, lo que usted comentó fue de que estaba pasando información a la otra empresa, o sea, creo que eso es privado. Acuérdense, sí, es parte del derecho privado. Digo, el hecho de que sea una empresa privada no quiere decir que no apliquen los derechos humanos, porque en el último de los artículos dicen que son inalienables, prácticamente ninguna persona puede suprimir estos derechos. Entonces, aunque se han visto casos en los que prácticamente no tenemos el hecho de que sean en una empresa privada, los derechos humanos no se pueden quitar aunque sean en casos privados. Ahorita vamos a explicar por qué. Alejandra, ¿quieres decir algo? Pues fue eso que comenté, maestro. Ok, perdón. Arenagua. Sí, fue contra sus derechos humanos porque lo calumnió sin pruebas, entonces derecho dice algo de que no debe ser calumniado o algo así. Y profesora, ya morimos de hambre. Yo también. Nada más, ok, Miguel. Lo digo rápido porque estamos muriendo de hambre. También el derecho de la privacidad porque, pues, obviamente, no sin el permiso del otro, entonces ahí se rompe otra cosa. Ok, vamos a hacer esto. Yo también ya me estoy muriendo de hambre y yo tengo clase ahorita en 20 minutos. Entonces, vamos a terminar la clase ahorita ya y hay una tarea, desafortunadamente hay una tarea de proceso de creación de leyes. Se la voy a cambiar para la próxima semana, ¿ok? Porque ya no lo alcanzamos a ver. Entonces, ahorita voy a editar sus tareas en la plataforma, pero aún así tienen una tarea, me parece. Entonces, nos vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana les digo quiénes tienen el puntaje de Kahoot. Yo creo que la siguiente semana ya no vamos a hacer ninguno, vamos a tratar de repasar los temas, ¿ok? Nos vemos el martes. Mande. Y yo, por ejemplo, que me salía, no lo pude terminar. Sí, desafortunadamente los que se salieron y no pudieron terminar, pues no tienen puntaje, bueno, o tienen poco puntaje, entonces yo me voy a basar en los puntajes, pero vamos a tratar de hacer otro. No les aseguro nada porque la verdad es que creo que la otra semana es más factible que pongamos repaso, pero vamos a tratar de los que no participaron tengan una oportunidad. Los que no pudieron participar, los que lo sacó la aplicación nada más, no todos, ¿ok? Ok, gracias, adiós. Nos vemos el martes, chicos. Chequen su plataforma. Adiós, profa. Muchas gracias. Adiós, maestra. Aprovecho a todos. Mónica, me gusta.